Laura no se molestó en bajar la voz. La risa sofocada de las otras tres mujeres estalló como una chispa en pólvora. Las palabras resonaron en el aire como un disparo sutil pero afilado, tan cruel cuanto premeditado. Amara acababa de cruzar la puerta principal de la boutique, con la espalda recta y los ojos firmes, envuelta en un impecable traje azul marino que contrastaba con el escarnio silencioso que crepitaba a su alrededor. Caminó entre ellas sin desviar la mirada, mientras sentía los cuchillos invisibles de los comentarios colarse por detrás de su cuello. Su presencia era fuerte, contenida, como una llama envuelta en cristal, y cada paso que daba era recibido por susurros y miradas de desprecio. No había cometido ningún error. No había pronunciado ni una palabra. Aún así, para ellas, ya era culpable de existir en ese espacio. La tienda era un templo del elitismo moderno, mármol blanco, espejos dorados, trajes de diseñador perfectamente colgados como esculturas vivas. Las empleadas, todas mujeres blancas, compartían más que uniforme, compartían un lenguaje de exclusión sutil y aprendido. En ese rincón del lujo madrileño, la piel oscura de Amara no encajaba con el catálogo silencioso de lo aceptable. Laura, la más antigua y ruidosa del grupo, caminó hacia el mostrador fingiendo revisar papeles, mientras murmuraba con burla contenida: seguro que está buscando el área de limpieza, aunque se haya vestido de ejecutiva. Las demás contuvieron las carcajadas, cómplices de la humillación. Amara no reaccionó. Sus dedos acariciaron el borde del tejido fino de su bolso de cuero, el único movimiento que traicionó su calma externa. Observaba, anotaba cada rostro, cada gesto, como quien memoriza una escena que volverá a visitar más tarde. Sabía que, en lugares como ese, el silencio podía ser tan elocuente como una sentencia. En lo profundo de su mente, no era la primera vez que escuchaba ese tipo de comentarios. Los había enfrentado en entrevistas, en aeropuertos, en ascensores de hoteles 5 estrellas donde siempre la confundían con el personal de servicio. Pero esta vez era diferente. Esta vez, no tenía que demostrar nada a nadie. Porque aunque ellas no lo sabían aún, Amara no era una empleada más ni una recién contratada buscando aceptación. Ella había cruzado esa puerta por voluntad propia, con papeles firmados y decisiones tomadas. Pero optó por entrar en silencio, sin anunciar su título, sin mostrar el poder que reposaba en su firma. No por cobardía, sino por estrategia. Observaba el terreno antes de mover ficha. Las mujeres seguían riendo a sus espaldas, creyendo haber encontrado una nueva víctima para su rutina de superioridad. Pero lo que no sabían era que acababan de abrir el telón de una escena que no controlarían. Durante los minutos que siguieron, Amara se movió por la boutique como una sombra que se rehúsa a desaparecer. Observaba la disposición de los trajes, escuchaba las conversaciones entre clientas y vendedoras, y anotaba mentalmente cada detalle que una propietaria comprometida debería conocer. Mientras tanto, en su mente, una memoria se abría como una ventana vieja, revelando el día en que, años atrás, fue rechazada de una entrevista por no alinearse con la imagen de la marca. En aquella ocasión, también había vestido un traje azul. También había sonreído con gentileza. Y también la habían despedido con una mirada cargada de cortesía fingida y racismo educado. No rompió en llanto ese día. Solo apretó los puños en el taxi de regreso a casa y prometió a su yo cansado que, algún día, Ninguém volvería a limitar sus pasos por la superficie de su piel. Amara había llegado a Madrid hacía más de una década. Vino sola desde Dakar, con una beca bajo el brazo y una carta de su madre costurada al forro del abrigo. Esa carta decía: que nadie te diga que no puedes. No vinimos de la nada, venimos de mujeres que cruzaron desiertos y mares para que tú puedas cruzar oficinas y salones sin bajar la cabeza. Su ascenso fue silencioso, discreto, pero implacable. Estudió, se formó en economía, luego emprendió su primer negocio en paralelo a un trabajo mal pagado en logística. Lo perdió todo en su primer intento, pero se reinventó. Supo cuándo hablar y cuándo callar, y sobre todo, cuándo observar. Lo que muchos no sabían es que Amara se convirtió en asesora de empresas de lujo gracias a su visión humana del consumo. Y cuando el holding que poseía varias boutiques europeas ofreció a sus inversores discretos una oportunidad de compra de activos en España, ella no lo pensó dos veces. Aquella tienda, la misma donde había sido rechazada años antes, ahora sería suya. No por venganza, sino por justicia. Cada vez que una de las vendedoras murmuraba a su paso o lanzaba una mirada burlona, Amara no sentía rabia, sino certeza. Sabía lo que cargaba en los hombros, no solo su historia,
sino la historia de muchas como ella. Aquellas que eran ignoradas en reuniones, interrumpidas en presentaciones, descartadas sin revisión de currículo. Sabía que el poder verdadero no se gritaba. Se manifestaba en la manera en que uno permanecía de pie cuando otros intentaban reducirte. El día apenas comenzaba, pero Amara ya había decidido cómo actuar. No confrontaría. No corregiría. Dejaría que cada una de esas mujeres revelara por sí sola su ignorancia. Ella no necesitaba decir quién era. Solo necesitaba aguardar el momento en que la verdad, con todo su peso, cayera sobre ellas. Y créenos, querrás estar aquí para ver lo que sucede cuando la verdad finalmente se impone. Cuando el reloj marcó las 5 en punto, el sonido seco de los tacones de Laura retumbó sobre el mármol mientras reunía a las demás empleadas en el área central de la tienda. Se había enviado un comunicado interno esa mañana informando sobre una visita ejecutiva para anunciar nuevos cambios en la dirección. El ambiente se llenó de especulaciones, y las 4 mujeres, confiadas en su control del territorio, se agruparon como siempre, sin imaginar lo que estaba por suceder. Amara, hasta entonces invisible, se colocó frente a ellas, con una carpeta negra entre las manos y el rostro sereno. Un hombre alto, bien vestido y de acento extranjero, se ubicó a su lado. Era el representante legal del holding. Con voz firme y ceremonial, tomó la palabra para hacer la presentación oficial. En ese momento, los ojos de las 4 mujeres comenzaron a moverse entre sí con inquietud. Pero fue cuando el hombre se giró hacia Amara y dijo con claridad que ella era la nueva propietaria, que la temperatura del aire pareció bajar bruscamente. El silencio fue tan denso que habría bastado una palabra para romperlo en 1000 pedazos. Pero Amara no dijo una palabra enseguida. Solo observó sus rostros. El desconcierto, la incredulidad, la vergüenza. Laura, con la mandíbula tensa, intentó forzar una sonrisa y murmuró que no sabía, que nadie les había dicho nada, que todo había sido una confusión simpática. Pero Amara no necesitaba explicaciones. Su mirada no era de castigo, era de certeza. Finalmente, rompió el silencio. Dijo que durante todo el día había escuchado y visto suficientes cosas como para saber exactamente qué tipo de cultura había dominado aquel espacio. Dijo que no buscaba disculpas, que lo que necesitaba era una reconstrucción. Las palabras fueron pocas, pero su voz era la de alguien que conocía el precio del silencio. El representante entregó oficialmente los documentos de transferencia en ese momento, sellando no solo una transacción comercial, sino una transformación profunda. Nadie se atrevió a aplaudir. Las mujeres bajaron la cabeza como si por fin comprendieran que habían cruzado una línea sin retorno. Una de ellas, la más joven, visiblemente conmovida, murmuró un tímido lo siento al pasar junto a Amara, que solo asintió con los ojos. El resto salió de la sala sin decir nada. Amara quedó sola por unos segundos, mirando su reflejo en uno de los espejos ornamentales de la boutique. La misma tienda donde una vez la habían rechazado, ahora era suya. No por venganza, sino porque había llegado el momento de redefinir lo que significaba el lujo. No era la tela, ni la marca, ni los rostros uniformados. Era el respeto, la dignidad y el valor humano. Lo que venía después sería aún más poderoso. A la mañana siguiente, el aire en la boutique era otro. No por el aroma a perfume costoso ni por la música ambiental cuidadosamente seleccionada, sino por el silencio incómodo que flotaba entre las empleadas que habían regresado, esta vez sin las risas, sin las miradas cómplices. Laura no apareció. Nadie preguntó por ella. En su lugar, Amara recibió a cada miembro del equipo con una mirada directa y una cortesía implacable. No necesitaba levantar la voz para que su presencia se sintiera. En lugar de un discurso de poder, convocó a una reunión íntima en el salón trasero, donde compartió su visión, una boutique que representara no solo estilo, sino inclusión. Habló de cambios estructurales, de protocolos de respeto, de formación humana. Y sobre todo, habló de oportunidades. Pero no como una promesa vacía. Como una puerta real para quien estuviera dispuesto a cruzarla con humildad. Lo dijo con la misma serenidad con la que había soportado la humillación días antes, solo que ahora, la fuerza no venía del silencio, sino del propósito. Con el tiempo, algunas se marcharon. No todas estaban preparadas para cambiar. Pero otras se quedaron. Y no solo se quedaron, aprendieron. La más joven de las antiguas burlonas comenzó a interesarse genuinamente por la historia de Amara. Le pidió recomendaciones de libros, la escuchó hablar de África,
de migración, de emprendimiento. Una nueva empleada, de origen marroquí, fue contratada semanas después y recibió un trato completamente distinto al que Amara había enfrentado al llegar. Los clientes empezaron a notar el cambio. No era solo el servicio, era la atmósfera. La boutique, antes estéril y plástica, se volvió humana. Amara no se convirtió en una heroína pública. No dio entrevistas, ni buscó aplausos. Pero quienes cruzaban esas puertas la sentían. Estaba en la forma en que cada prenda era tratada, en cómo cada persona era mirada a los ojos. El lujo ya no se medía en etiquetas. Se medía en dignidad. Una tarde, Amara caminó sola hasta el gran espejo del fondo, aquel frente al cual había soportado las primeras risas. Esta vez, su reflejo la saludó sin peso, sin rabia. Solo con paz. El traje azul aún colgaba de sus hombros como una armadura silenciosa, pero ya no era una coraza. Era un símbolo. No de lo que había sufrido, sino de lo que había transformado. A su alrededor, la tienda seguía funcionando como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Una clienta sonrió al pasar y murmuró qué ambiente tan agradable. Amara respondió con un leve movimiento de cabeza. No necesitaba más. A veces, la victoria más profunda es no devolver el golpe, sino demostrar que nada puede detener a quien camina con convicción. Si esta historia te conmovió, comparte tu sentir en los comentarios y suscríbete para no perder más relatos como este.